¿Sabías que esta controversial película de los 80 llamada Holocausto Caníbal tiene mucho que ver con la serie Euphoria? En primer lugar, porque el tema musical principal de la película aparece en una de las escenas más memorables de la serie. Y por si no te acuerdas de qué escena es o no lo ubicas, es esta. Continuará. Pero esta no es la única relación que hay entre estas dos historias, ya que considerando que Sam Levinson y su equipo ya han declarado que las canciones utilizadas en la serie no fueron escogidas al azar, sino que fueron elegidas meticulosamente para cada episodio de la serie, teniendo esto en mente me puse a hacer un análisis más profundo del por qué esta canción está justamente en esa escena. Pero antes de continuar, les advierto que este video va a ser largo, así que vayan por algo de comer y beber, y les advierto que va a haber mucho spoiler. Dicho esto, vámonos. Para entender a mayor profundidad la relación entre estas dos historias necesitamos contexto. Para empezar, quien no ha visto la película de Holocausto Caníbal, les comento que esta película fue estrenada en los 80s y fue muy controversial por razones en las que no voy a profundizar porque nos van a dejar el video y no es el punto. A grandes rasgos, esta película nos muestra la historia de unos documentalistas de la BBC que se adentran a la selva del Amazonas para documentar la vida de tribus que están muy arraigadas, muy apartadas de la civilización, que tienen prácticas muy primitivas, entre ellas unas muy cuestionables como por ejemplo el canibalismo. Después de un tiempo de que los documentalistas estuvieron ahí, ya no saben de ellos, así que la BBC manda a otro periodista para tratar de investigar qué fue lo que pasó con estos documentalistas. Y este periodista, al estar ahí, pues descubre la verdad, que todos ya pasaron una mejor vida, pero no solo eso, logra rescatar las cintas de lo que habían grabado durante su estancia ahí. Al revisar las cintas descubren una horrorosa verdad, que era el hecho de que los documentalistas no eran personas comunes y corrientes, sino que eran unos tipos nefastos que llegaron a la tribu violentando a la gente de ahí, y estas acciones que cometieron, pues al final es lo que lleva a que la tribu pues prácticamente se los coma. Pero más allá de las escenas controversiales y de lo macabro, esta película nos plantea al final una importante pregunta. ¿Quiénes en realidad eran los primitivos e incivilizados? ¿Los de la tribu apartados de la civilización y con prácticas primitivas y muy cuestionables? ¿O los civilizados documentalistas que llegaron a cometer atrocidades con la gente de la tribu? Y es aquí entonces donde creo que se crea un puente que conecta a la película con la serie de Euphoria. Y sé que muchos dirán, pero ¿cómo? Nada que ver. Y yo les diría, sí hay mucho que ver. Ahora tenemos que analizar a profundidad la escena donde aparece esta canción. Los que ya vieron la serie y los que no, pues ni modo se van a spoilear, pero yo les advertí al principio de que en esta parte estamos durante la obra de Lexi, en la segunda temporada, el 7º capítulo en la obra de Lexi, en la parte después del número musical, ese número musical tan controvertido, donde prácticamente pues se burlan de la masculinidad tóxica de Nate. Después de este número musical, Nate se levanta y sale furioso del teatro y atrás de él, por supuesto, que va Cassie. Y pues empiezan a discutir y prácticamente el Nate la manda a la goma. Es aquí donde presenciamos el colapso de Cassie, porque ella ya había empezado a quebrarse con escenas anteriores, por ejemplo, donde narra de cómo se conoció con Maddie, que empezaron a ser amigas y que incluso Maddie estuvo un tiempo viviendo en casa de Cassie, que hasta dormían juntas porque la consolaba de que sus papás se peleaban mucho. Bueno, en esa escena Cassie ya se había empezado a quebrar, inclusive se salió también, se fue al baño, fue a respirar porque ya empezaba a sentir así como que la pelota de emociones aquí en la garganta y ahí empezó a quebrarse. Pero el verdadero colapso viene en esta parte donde Nate la manda al demonio, empieza a tener una mezcla de emociones que van pasando a través de su rostro mientras ella se va acercando a la puerta del teatro, que va desde la desesperación, el dolor y poco a poco se va transformando en furia. Y es aquí donde se da esa icónica escena de Cassie viendo a través de la puerta del teatro con el rostro desencajado, los ojos llenos de fuego, inclusive exhalando aire caliente que empaña el vidrio. Y mientras vemos esta expresión, poco a poco empieza a sonar de fondo el título principal de la película de Holocausto Caníbal, para después de unos segundos salir un continuará y aparecer los créditos. Y es importante recordar que la canción siguió sonando mientras seguían saliendo los créditos. Es en esta parte donde creo que los paralelismos entre ambas historias son más evidentes y creo que de alguna forma esta canción, el ponerla en ese momento, nos estaba anunciando lo que iba a venir en el siguiente capítulo. Ya que como en la serie que la canción se quedó de fondo de los créditos del final del capítulo, en la película aparece también al principio poniendo los créditos de todos los que participaron en la película.
Y lo que siguió después de esa introducción fue todo el horror y lo macabro y lo controversial de las escenas entre los de la tribu y los documentalistas. ¿Y qué es lo que sucede en la serie después de los créditos de ese capítulo? Que al siguiente capítulo es la explosión de Cassie, cuando ella, después de haber estado un rato ahí en la puerta con su cara de psicótica, baja al escenario y pues empieza a despotricar contra la obra, contra las actrices, contra su hermana y empieza a de alguna manera mostrar su inconformidad y el por qué lo que estaba haciendo su hermana era una injusticia. O sea, básicamente intentó exponer a su hermana diciendo que ella había escrito todas esas cosas por envidia, porque se sentía a la sombra de ella. Es aquí de nuevo donde encuentro otro paralelismo entre ambas historias, ya que por un lado Holocausto Caníbal nos muestra que los de la tribu sí tienen unos comportamientos bien cuestionables, pero que son parte de su estilo de vida, o sea, así es su idiosincrasia y así es su cosmovisión. Similar a la posición de Lexi en toda esta situación, en donde la obra de alguna forma no fue una declaración de guerra hacia su hermana, sino que fue una manera simplemente de exponer las cosas como las veía ella desde su punto de vista, o sea, desde su cosmovisión. Por otro lado, tenemos a los documentalistas que al principio se nos muestran como los seres civilizados y profesionales, pero que al final quedan expuestos como verdaderamente son, como unos seres macabros, violentos y perversos, con acciones bien cuestionables. Similar a lo que sucede con Cassie en toda esta trama que tiene que ver con Maddie y Nate, ya que ella al principio quiso mantener esta fachada de la mejor amiga de Maddie y la seguía escuchando, dando consejos y consolando, ya básicamente haciéndose la muy buena onda y la muy buena amiga. Pero cuando la verdad queda al descubierto de que ella y Nate traen ondas, ella muestra otra cara, la de deslealtad, egoísmo y crueldad. Entonces por todo esto es que hace sentido que la canción haya aparecido al final del episodio con los créditos, porque nos estaba anunciando y nos estaba diciendo, solo para los conocedores de la película principalmente, lo que iba a venir. Que era que así como en la película, el siguiente episodio de Euphoria iba a ser un retrato crudo de quién es quién. Y es justo lo que sucedió, porque en ese siguiente episodio, y que fue el final de la segunda temporada, todos los personajes muestran sus cartas. En Nate aplicó eso de que lo que te choca, te checa. Casi se nos desquició y se expuso sola, dejando ver lo que ya muchos sospechaban, de que la historia iba de ella, su hermana y las demás amigas. Maddie también se expuso subiéndose al escenario y dejando ver que la historia efectivamente hablaba de ellas dos y que desde su perspectiva Cassie no era tan inocente como decía ser. Rue también fue expuesta, pero para sí misma, ya que al ver su historia desde afuera fue capaz de conectar con muchas cosas que ella no había entendido. Jules también fue impactada por la historia, ya que de alguna manera vio el otro lado de la historia de Rue, que ella no conocía a profundidad y que de alguna forma le hizo entender el por qué Rue actuaba como actuaba. Y Lexi, que con su obra plasmó todo lo que había visto y percibido, tal como lo hacen los documentalistas de animales o de la selva. Otro paralelismo es que la obra de Lexi te plantea una pregunta muy similar a la que te hace Holocausto Caníbal. ¿Quién actuó peor? ¿Lexi al exponer la vida de todos sus conocidos y sobre todo la de su hermana? ¿O los actos que cada uno de los protagonistas de la obra tuvieron en la vida real? ¿Quién canibalizó a quién? Pero este es tu momento para que me compartas en los comentarios qué opinas de este análisis, de estas comparaciones, los paralelismos entre estas dos obras, si ya te habías dado cuenta de la canción, si ya lo ubicabas, si ya has visto esta película y qué opinas al respecto de todo esto que te estoy comentando. Compártenlo en los comentarios y recuerda seguirme para más historias que impactan como esta. Bye.